Ya estamos al lunes 13 de septiembre, la semana del festejo de la independencia, la semana del cumpleaños de México. Y como cada lunes, platico lo que fue, cuáles fueron las principales noticias. El lunes 6 al domingo 12 de septiembre de 2021. A ver, hay que ser claro, las principales noticias tienen que ver con tragedias. Como hace mucho no vivíamos, incluso está muy, digamos que competida la idea de los mexicanos de cuál es la más importante. Pero a ver, vamos a mencionar las primeras cuatro en términos de importancia para los mexicanos. El número uno fue el 7 de septiembre hubo un sismo en Acapulco que se sintió en muchos lugares. La Ciudad de México, como siempre, es un centro, pero no nomás la Ciudad de México, ¿no? Es Morelos, Guerrero, Puebla, partes del Estado de México, sintieron el temblor. Sintieron el temblor, hubo algunos daños menores, muerto Acapulco. ¿Y por qué causó tanta sensación? Por ser en septiembre, por ser 7 de septiembre, por el recuerdo de 2017, que hubo temblor el 7 de septiembre, y septiembre específicamente, ¿no? Traemos un sino por ahí pesado, ¿no? Ojalá ya acaben estas tragedias. La siguiente, otra tragedia. La tragedia en un hospital de Tula. La inundación en un hospital de Tula que generó muertes y entonces echan la culpa que si Protección Civil no avisó, que si el municipio, que si el IMSS, que si la planta de luz no prendió, que si los evacuaron a destiempo, que si ya se iban a morir, decían, porque tenían coronavirus. El caso es que murieron por la inundación, ¿no? Y pues parece que no hay culpables, ¿no? Porque como tantos casos en México, parecería que ese caso se podría quedar sin culpables y pues simplemente decir que se murieron y no había de otra, ¿no? Como cualquier cosa, el caso es que estaban en un hospital para no morirse y murieron, ¿no? Entonces sí debería haber una investigación más profunda. Luego, el tercero, otra tragedia, las inundaciones, que no solo fue la que mencioné de Tula, inundaciones en general. En el caso de Tula incluso hubo desalojo del centro de la ciudad, ahí viene el agua, porque además la diferencia entre inundaciones de Tula y otras que se hablan es que era de aguas negras, ¿no? O sea, era el desbordamiento del río de los Remedios y entonces generaba aguas negras. Entonces era una verdadera tragedia, pero las inundaciones en general, no solo en Hidalgo, en el país en muchos lugares, ¿no? Porque se concentraron huracanes, desbordamientos, lluvias. Eh, y en el cuarto, la cuarta noticia, que según los mexicanos es algo de trascendencia, ¿eh? Es algo de trascendencia y que evidencia que tenemos una Corte liberal. La Suprema Corte de la Justicia, por unanimidad, decretó que es anticonstitucional castigar el aborto. O sea, no se manifestó a favor del aborto. Ojo para aquellos que dicen, no, es anticonstitucional castigar el aborto. O sea, no puedes decirle a una niña que aborte, una mujer que aborte, decir es una delincuente. O sea, ¿no? Entonces, no. Entonces, de alguna manera es un primer paso para llegar a la liberación, ¿no? La despenalización ya está despenalizada, que es lo que se hizo. Pero bueno, ¿qué otras noticias tuvimos? A ver, en términos de tragedias, bueno, hubo el informe de los noruegos sobre la tragedia del metro de mayo de este año. Eh, un poco ratificó la idea de que el problema es de origen y no de mantenimiento. Desde la construcción y el diseño, desde que se hizo, ¿no? En los sexenios anteriores, y no el de mantenimiento. Y no quiere decir que el mantenimiento haya estado bien, ¿no? Pero un poco la caída tiene que ver más con el origen. Otro, el coronavirus siguió existiendo. Ya estamos, parecería que en una curva a la baja, parecería, no quiere decir que estemos bajos, sino que ya llevamos 2, 3 semanas en donde va a la baja la curva, sobre todo la de muertos, que es la que yo sigo, la de muertos, porque la otra depende mucho de los exámenes. Los muertos fallecen por coronavirus, luego hay un subregistro, etcétera, pero la curva te va indicando hacia dónde vamos, parecería que vamos a la baja, ¿no? Lo cual, qué bueno, y ojalá fuera una pendiente rapidísima y llegáramos muy abajo o hasta cero pronto. Luego, en términos políticos, hubo cambio de gobierno en 3 estados. Uno de ellos, quiero recalcarlo, ¿por qué? Porque, a ver, el miércoles, una mujer, Maru Campos, llega a Chihuahua, ¿no? Luego el viernes, en plena tormenta, quiso retrasar la ceremonia, toma posesión Víctor Castro en lugar de Mendoza Davis en Baja California Sur, y el domingo, David Monreal en lugar de Alejandro Tello en Zacatecas, ¿no? Una que no es alternancia, del PAN al PAN Chihuahua, y las otras dos alternancia. En una Morena sustituye al PAN y en otra Morena sustituye al PRI. Morena llega a 2. Esta semana vamos a tener otros 3. Los 3 entran de Morena, por cierto, ya lo comentaremos. Se presentó el presupuesto 2022, bastante responsable.
o sea, tratando de hacer mayor recaudación, ampliar la base fiscal, algunos cambios, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver, los diputados yo creo que esta semana ya van a empezar a discutirlo más en serio, qué modificaciones hay, a lo mejor se modifica algo, pero no es de espantar, ¿no? Es un presupuesto responsable como hemos acostumbrado, ¿eh? Por más críticas que se les hacen a este gobierno en muchos sentidos, no se debe dejar de reconocer que la Secretaría de Hacienda cada año ha presentado presupuestos responsables. Algo que podría sonar a broma para algunos, que la estatua de Colón la pasan y la glorieta de Colón entonces dejará de ser glorieta de Colón y la estatua de Colón la pasan a otro lugar donde se vea menos y no en la avenida de Reforma, en la gran avenida, en la preciosa avenida de la Reforma, donde la estatua de Colón ha estado, pero durante muchísimos años, pero un afán de considerar a Colón como villano, porque efectivamente, considerado con los criterios actuales, pues, Colón podría considerarse esclavista, ¿verdad? ¿No? Pues eran los criterios de esa época, estábamos en el siglo XV, ¿no? Y estamos en el siglo XXI. Pero un afán de reescribir la historia y decir, no, vamos a realzar el indigenismo, y entonces pone la imagen de una mujer tolteca como representada la resistencia indígena, ¿no? Bueno, los toltecas ya habían desaparecido cuando llegó Colón, ¿no? No tenía nada que ver una cosa con otra, pero bueno, en el afán de reescribir una narrativa histórica en México, hay quien dice como si con eso desapareciera Colón o desapareciera la historia tal cual es. Pues en general, ¿no? O sea, en general se prende, esta es una semana más ligada a lo histórico por el grito, se habló del grito, que si se va a hacer o no se va a hacer el grito, pero básicamente fue una semana marcada por las tragedias, inundaciones, sismo, coronavirus, las inundaciones llevaron a muertos, el sismo llevó a muertos, el coronavirus llegó a muertos, es decir, sí fue una semana de tragedias. Gracias a Roy Campos con los comentarios a las noticias más importantes del 6 al 12 de septiembre de 2021 en México.